Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama estrategias de localización, como parte de la autoevaluación de la unidad número 3 del curso de Administración de Operaciones. El método denominado se llama sinérgico de localización. La localización tiene un gran impacto sobre los riesgos y beneficios globales de una empresa, lo cual significa que para poder establecer una estrategia de localización se requiere en primer lugar buscar un lugar óptimo de ubicación, tomando en cuenta algunos factores que afectan a dicha ubicación, para los cuales hay que evaluar cuáles son esos factores que permitan ubicar en forma óptima la localización, en este caso industrial. El objetivo principal es maximizar los beneficios de ubicación de la industria. La localización está relacionada con la toma de decisiones respecto a la identificación de cuáles son los lugares más adecuados que permitan a la empresa realizar sus acciones o sus labores administrativas correspondientes. Surgen una serie de interrogantes como son cuáles son los factores que influyen a la empresa, en qué medida estos factores de localización afectan a las ventas de la producción y satisfacción de clientes, o en qué medida estos factores de localización influyen directamente en los costos de producción y en la rentabilidad de la institución. Otra de las preguntas también que se enfocan en este caso es en qué medida la localización de las instalaciones contribuye al logro de las ventajas competitivas que requiere el mercado. Las técnicas de localización más importantes son método de factores ponderados, método de análisis de punto de equilibrio, método del centro de gravedad, método de transporte para varias instalaciones, el método sinérgico de localización de la planta y finalmente el método de carga a distancia. Veamos el método sinérgico de localización de la planta conocido como Brown-Jensen. Este método es un algoritmo cuantitativo muy importante porque permite evaluar mediante diversas opciones cuál es el sitio o el lugar donde podría tener las mejores condiciones para instalar una nueva planta, un negocio, un punto de venta o una zona de venta. Para ello se basan en tres tipos de factores críticos, objetivos y subjetivos. El factor crítico está referido al funcionamiento de la organización basado en un procedimiento binario, en este caso 0 a 1. Para ello se debe determinar algunos factores como energía, mano de obra, materia prima, seguridad. En cuanto a factores objetivos, es necesario cuantificar aquellos referidos a los costos anuales, los costos de mantenimiento, transporte, materia prima, construcciones, entre otros. Y finalmente el factor subjetivo, que tiene que ver con las cualidades o atributos que deben afectar a la empresa, como son el clima, la competencia y otras ventajas más. Para poder aplicar el método sinérgico o método de Brown-Jensen es necesario en primer lugar calcular el factor objetivo. ¿Cómo calculamos el factor objetivo? Multiplicando el costo total por la inversa de dicho costo y elevado a la potencia menos 1. En segundo lugar, calculamos el factor subjetivo. El factor subjetivo se calcula mediante la suma de los rangos multiplicado por los pesos o ponderaciones. En este caso corresponde a una combinación de factores críticos y objetivos y subjetivos, aplicando para ello el algoritmo sinérgico que se expresa de la siguiente manera. El índice de algorítmico es igual al factor crítico multiplicado por el factor objetivo y a su vez multiplicado por una constante alfa, más el complemento de este factor multiplicado por el factor subjetivo de cada localidad. Finalmente estaríamos encontrando el valor del índice de localización. Siguiente está referido al cálculo de la media de preferencia de localización, conocido como MPL o medida de preferencia. Esta medida de preferencia es un indicador importante porque permite saber en qué medida la zona, localidad o región que se pueda considerarse dentro de la estrategia de localización puede darnos la ubicación más adecuada. ¿Cómo se calcula la medida de preferencia de localización? Multiplicando la constante K por el valor constante. El siguiente caso consiste en determinar a través de la información cuantitativa y cualitativa cuáles son los elementos más importantes que permitan una adecuada instalación de la planta industrial, la cual se establece a través de la siguiente tabla. Como se puede observar, los factores críticos están representados por una adecuada instalación eléctrica, seguridad, espacio de movimiento del trabajador. Cada alternativa tiene diferentes pesos
críticos que se hace sobre cada alternativa. Seguidamente se encuentran los costos anuales en unidades monetarias, la cual está subdividido en mano de obra, materia prima, transporte a planta, distribución y gastos generales. Cada localidad tiene diferentes costos anuales de mano de obra, materia prima, la cual se indica en este caso, en el cuadro. Luego, el siguiente paso será sumar los costos totales que genera cada localidad ABC, de las cuales obtenemos los siguientes datos. Una vez obtenidos estos costos anuales en unidades monetarias, procedemos a determinar la inversa de este valor para finalmente multiplicar y obtener el factor objetivo por cada una de estas localidades. Posteriormente, procedemos a calcular el índice del factor subjetivo. El factor subjetivo, como se sabe, existen tres condiciones, como son aspecto medioambiental, disponibilidad de servicios, infraestructura. Cada uno de estos componentes pareados tienen diferentes asignaciones. Por ejemplo, si existe un medio ambiente con respecto al disponibilidad del servicio, se ha calculado o se ha determinado una asignación de 1. Y de la misma forma para la infraestructura vial. En cambio, cuando se trata de relacionar la disponibilidad del servicio versus el aspecto medioambiental, no es compatible, por lo tanto su valor es 0. Una vez establecido esto, sumamos las preferencias que existen por cada factor subjetivo y determinamos finalmente el índice o peso por cada una de estas factores subjetivos, como son aspecto medioambiental, que es 0.5, disponibilidad de servicio 0.25, infraestructura vial 0.25. Procedemos luego a calcular el valor relativo de este factor subjetivo, tratando de buscar una condición pareada por cada uno de estos factores que hacen de que al establecer los factores pareados por cada uno de estos factores podamos obtener rangos que varían por cada una de las localidades. Una vez obtenido cada uno de estos valores subjetivos que representan los valores pareados de cada caso, podemos determinar los rangos de cada factor. Así, por ejemplo, el aspecto medioambiental, la disponibilidad de servicio y la infraestructura tienen diferentes asignaciones pareadas por cada uno de estos rangos. Tercero, tenemos que determinar en base a ello una relación de suma de productos de por cada jerarquía en relación a los pesos que se han asignado. Así, por ejemplo, el factor subjetivo de la localidad A tiene un factor subjetivo de 0.39583, el factor subjetivo B 0.35417 y el factor subjetivo 0.25. En base a esta información procedemos a calcular la medida de preferencia de localización. Esta medida de preferencia se calcula multiplicando una K, que es un valor constante, que puede ser 75, 80, 85%, multiplicado por el factor objetivo más su complemento, finalmente multiplicado por el factor subjetivo. Establecido esta medida de preferencia, llegamos a la conclusión de que el MPL que muestra cada localidad ABC muestra el siguiente índice. Por ejemplo, en el caso de A tenemos un índice de 0.3488 y el índice B 0.3332 y el índice C 0.3179. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.